Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a los foros online de BD Travel Brand Experience. Mi nombre es Andrea Abril y soy parte del equipo de experiencias y comunicación de la agencia de viajes de BD Travel Brand. Muchas gracias a todos por estar con nosotros una tarde más. Hoy estoy aquí para presentar a Ángela Espinar, que es la creadora del proyecto Azul de Acre. Azul de Acre es un proyecto de divulgación cultural que lo que quiere es promover el patrimonio y poner en valor el patrimonio artístico y cultural de nuestro país. Y bueno, recomendamos que echéis un vistazo a su página web porque las actividades que realizan son una auténtica maravilla. Y hoy Ángela nos va a hablar del Palacio del Buen Retiro, que es un complejo que se mandó construir en el siglo XVII y que dio origen pues, al parque más emblemático de todo Madrid. Muy buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Muy bien, con muchas ganas de escucharte. Qué bien, Andrea. Bueno, pues nada, aquí preparados para hacer un viaje en el tiempo, como yo digo. Estupendo. Pues nada, estupendo. Solo me queda recordaros que si tenéis alguna pregunta podéis dejárnosla en nuestro chat y cuando Ángela termine su exposición yo volvería a conectarme para hacérsela llegar. Así que nada, Ángela, te dejo ahora todo ya en tus manos. Fenomenal. Voy a Muy ir bien, compartiendo presentación. estupendo. Muchas gracias. Muy bien. Vale, bueno, pues nada, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias al equipo de BD Travel Brand Experience por contar con Azul de Acre una vez más e invitarme a compartir un ratito con todas vosotras y vosotros para que, bueno, hagamos un viaje un poco diferente, porque estos son viajes en el tiempo. Y lo que vamos a hacer es descubrir una zona de Madrid que a día de hoy es muy emblemática, tanto para la gente que somos de Madrid como para la gente que podéis ser de fuera cuando venís a visitarlo, y es el Parque del Retiro. Tiene su origen en un palacio que se construyó y esa historia es muy interesante, pero también muy desconocida incluso para las personas que son de Madrid. Así que nada, vamos a hacer un recorrido, vamos a dar unas pequeñas pinceladas porque no podemos extender, tendríamos que hacer un curso completo, deberíamos pedir a BD Travel que nos dejen un mes para contaros toda la historia, pero bueno, sí que quiero que hoy salgáis con las ideas muy claras acerca de la génesis. Para ello, he dividido la presentación en 4 bloques. Vamos a hablar del germen del palacio, porque todo tiene un origen y se encuentra en una edificación hoy muy alterada, pero que también conocéis. Hablaremos de la transformación de ese origen en ya el palacio y luego nos centraremos en una de las partes fundamentales de este complejo y que de hecho es de la que bueno, nos ha quedado alguna traza actualmente, y son esos jardines y ese espacio verde que se configura como un escenario múltiple que representa muy bien también el espíritu del barroco. Y luego, a modo de epílogo, os daré una pequeña línea de tiempo para que veáis qué ocurre a partir de la creación de ese parque hasta hoy. Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en el origen. Así que nada, vamos allá. Y vamos a hablar de lo que os digo, del germen. ¿Por qué se construye un palacio, lo que acabará siendo un palacio real, en ese emplazamiento? Nos tenemos que remontar. A ver, intento tener las notificaciones del chat por ahí por si comentáis algo. Ah, vale, sois vosotros de la organización, genial. Nos tenemos que remontar a antes del siglo XVII, al siglo XV, a la creación del monasterio de San Jerónimo el Real. Ese es el origen de lo que hoy todos conocéis, o sobre todo la gente que sois de Madrid o visitáis más Madrid, como los Jerónimos. Sin embargo, la localización original de ese emplazamiento, que es un monasterio, no está en el Paseo del Prado, sino en el Camino del Pardo, junto al río Manzanares. Fue mandado construir en tiempo de Enrique IV, como os digo, en el siglo XV. Ya a comienzos del siglo XVI, en 1503, los reyes católicos van a autorizar que, por motivos de salubridad, ese monasterio se mueva a un emplazamiento un poco más seguro. ¿Y dónde se va a situar? A las afueras, a lo que en ese momento eran las afueras de Madrid.
lo que hoy es el Paseo del Prado, y esa zona que se acabará conociendo como Prado de San Jerónimo, pero antes se conocía como Prado Alto del Arroyo de Valnegral, porque por ahí pasaba precisamente uno de los múltiples arroyos y arroyos subterráneos que pueblan nuestra ciudad y que nutría una zona de huertas. Ese monasterio va a estar muy ligado a los acontecimientos de la corona. Mirad, aquí os muestro una imagen del primer plano que conservamos de la Villa de Madrid, de comienzos del siglo XVII, en el que está cartografiada la villa, y aquí podéis ver el origen de este monasterio, del monasterio de San Jerónimo el Real. Esto es el Paseo del Prado, lo que sería el Paseo del Prado actualmente, y en este espacio, para que os orientéis un poco, en este espacio se situaría posteriormente el Museo del Prado. ¿De acuerdo? Esto es Neptuno, esta es la famosa torrecilla de la música que se utilizaba para desfiles y demás. Y esta imagen que os traigo del siglo XVI es, bueno, una de las vistas más antiguas que tenemos de ese monasterio. Fijaos el aspecto que tiene, con una portada almenada característica, que bueno, que a día de hoy ya no existe, ¿no? Pero bueno, como os digo, ese complejo va a estar muy vinculado a las celebraciones reales. Ahí se van a reunir, por ejemplo, las Cortes por primera vez en 1510 con Fernando el Católico, y se van a producir ahí las juras de los príncipes herederos. Este es un acontecimiento muy importante porque cuando lleguemos al siglo XVII va a ser una de las claves que va a impulsar una serie de reformas. También las exequias fúnebres a los monarcas, y va a tener unas salas acondicionadas, de eso se va a encargar Juan Bautista de Toledo, el arquitecto que trabaja al cargo de Felipe II, va a preparar unas salas, lo que se va a denominar un cuarto real, para que los monarcas y la familia real puedan pasar días ahí, atentos a la expresión, de retiro y de reposo. Es un lugar pensado también para la meditación, para el rezo. Mirad, en esta diapositiva podéis ver, bueno, algunos de los acontecimientos que han sido importantes, tanto antes del momento que os estoy contando como posteriormente. Fijaos, con Felipe V, con ya el cambio de dinastía y cuando lleguen los Borbones, la jura de lealtad de las Cortes de Castilla se va a hacer en San Jerónimo el Real, para que os hagáis una idea de la importancia de este enclave, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre en el siglo XVII? ¿Qué dispara que pasemos de esto que os estoy contando? ¿Qué tiene que ver San Jerónimo el Real con el retiro? Bueno, pues va a ser precisamente la reforma de ese cuarto real que mandará a construir Felipe II para adecentarlo, para renovarlo, darle lustre y para ampliarlo también a las nuevas necesidades de la etiqueta real, ¿no? ¿Por qué? Porque Baltasar Carlos, el infante, va a nacer en 1629, heredero del trono, la gran esperanza de sucesión de Felipe IV, y su valido, don Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, del que hablaremos a continuación y que será uno de los protagonistas sin duda de la sesión de hoy, va a inspeccionar el cuarto real y va a estimar que es necesario acometer una serie de reformas. A veces no eran capricho, era porque también estaban en algunas ocasiones las instalaciones se encontraban en verdadero mal estado. Hay que tener en cuenta que no siempre todas las construcciones se hacían con la mejor factura, los mejores materiales, porque no había siempre dinero. Entonces, llevar a cabo reparaciones y reacondicionamientos solía ser necesario, ¿no? Entonces, entre 1630 y 1631 se va a remodelar el cuarto real. Pero vamos a ver cómo posteriormente, en 1632, con un cambio que va a hacer el conde duque, en el que va a acoger a Juan Bautista Crescenzi, un arquitecto italiano, va a prescindir de Juan Gómez de Mora, que ha sido el arquitecto de Felipe III y uno de los arquitectos por antonomasia de lo que conocemos hoy como Madrid de los Austrias, y va a colocar a Alonso Carbonell. Va a empezar a ir un poco más allá y vamos a pasar de cuarto real
Fijaos, esta es la planta del templo de San Jerónimo, para que os hagáis una idea. Y empezamos con este cuarto real, con reformas. Le quitarán un bracito de las estancias que rodean el claustro a los pobres monjes para hacer un nuevo ala. Y fijaos en lo que se acabará convirtiendo. Este momento es ya 1633. Cuando el cuarto real ha dado lugar incluso a tener un propio claustro, un propio patio interno, y se construye lo que se denominará como Galería del Príncipe. Si os fijáis, teniendo en cuenta a nivel de proporciones, fijaos la planta del templo y la construcción, tenemos ya aquí un complejo real que apunta maneras, ¿no? Y que puede tener más o menos sentido de esta forma, pero no se va a quedar ahí la cosa. Porque en ese mismo 1633, concretamente en el mes de mayo, cuando parecía que este retiro con este plano iba a ser suficiente, llega una nueva tanda de obreros. Los textos exageran un poco y cuentan que llegan más de 1000. Para acometer una reforma todavía mayor. Y es que este cuarto real, este retiro, se va a acabar convirtiendo en un complejo palaciego. Mirad, en este plano vamos a ir situándonos. Podéis contemplar hasta qué punto se va a producir en muy poquitos años, en menos de una década, una rápida crecida de las obras y un aumento de la estructura que de manera, sí que es cierto, poco planificada y un poco irregular, se va a acabar convirtiendo en un gran complejo. Mantenemos siempre la referencia, acordaos, la planta de cruz latina, la iglesia de San Jerónimo. Esta es el antiguo cuarto real que ha sido aumentado con este patio del rey, y estas son las brazas de las alas del príncipe. Y fijaos que en unos pocos años, gracias también a algo de lo que se ha encargado el conde duque, que es ir adquiriendo solares y terrenos que hay a los alrededores, algunos, por cierto, que pertenecen a familiares suyos, o sea que un pelotazo inmobiliario fantástico, para ir poco a poco aumentando el terreno disponible para la construcción y acabar con la primera parte, que sería este palacio con una enorme plaza central, y con elementos muy relevantes de los que hablaremos a continuación. Pero si os fijáis en este plano que os muestro, aunque la parte en negrita es la que llega a estar construida en torno al 37 aproximadamente, no se va a quedar ahí la cosa y van a construir todavía más. Una nueva plaza todavía más grande. Esta historia es de la que vamos a hablar hoy. ¿Cómo decirlo? No apresurada, pero un sueño que tiene el conde duque cargado de ambición para construirle a su rey, a Felipe IV, un palacio en el que se pueda representar toda la idea de majestad que tiene él. No obstante, Felipe IV ya sabéis que se le conocerá como el rey planeta, ¿no? Pues esa idea de un lugar para el rey planeta va a ser lo que el conde duque intente acometer con la construcción de este complejo, que si bien luego cuando lo miramos en plano parece bastante desmembrado e informe, y con los maravillosos jardines que construirá en la parte trasera, ¿no? Por eso quiero que dediquemos unos segunditos a hablar del conde duque muy brevemente, porque es sin duda el artífice intelectual de este espacio. Fijaos que él logra ser valido del rey cuando el antecesor, cuando la figura de valido está muy mal vista, porque venimos de la experiencia del duque de Lerma con Felipe III, que ya sabéis lo que implicaba con los movimientos de corte entre Valladolid y Madrid. Ese sí que tenía operaciones inmobiliarias muy interesantes. Pero bueno, cuando Felipe IV accede al trono, a la muerte de Felipe III, él se va a encargar de la formación del monarca y durante los primeros años va a ser sin duda quien esté intentando de alguna manera hacer madurar al joven monarca, ¿no?
va a hacer tan muy bien su trabajo que el aumento de estas dimensiones del Retiro y la construcción de este palacio va a ser también, de alguna manera, una estratagema para que Felipe IV le deje llevar a cabo sus planes con la corona y a nivel internacional y no intervenga más de la cuenta, ¿no? El origen también es la zona. Esa zona, ese límite de Madrid estaba poco a poco, había sido poco a poco formando por villas, lugares de recreo en la que los nobles celebraban fiestas. De hecho, la que se encontraba prácticamente enfrente de la ubicación del Buen Retiro es la que perteneció al duque de Lerma, ¿no? Sin duda era una de las villas más interesantes y más grandiosas que había en ese lado del Prado, y el conde duque tenía que competir con eso, ¿no? Su labor también era borrar esa imagen anterior y cualquier rastro del duque de Lerma que pudiera haber, ¿no? Pero bueno, es también, como os decía, el hacedor, como os coloco en esta frase, el hacedor de la majestad. La majestad en el sentido de esa idea, ese conjunto de símbolos, esa manera de representar la figura del rey, ¿no? Que en el momento en el que nos encontramos, en el barroco, se hace con un apoyo muy, muy, muy fuerte en las artes en su conjunto, tanto en las artes plásticas como en las artes escénicas, por supuesto también en la arquitectura. Y como os digo, ese proyecto del Buen Retiro, si bien, como vamos a ver, en el exterior queda un poco desestructurado, va a ser en el interior y en los jardines donde se presente con todo su esplendor. Mirad, en esta imagen atribuida a Giuseppe Leonardo, en la que vemos una vista del Palacio del Buen Retiro en torno al año 37, podemos ver, y os voy a situar, cómo ha crecido el conjunto. Fijaos, estamos hablando de que en el 33 teníamos solo esta parte. Fijaos el ritmo al que ha crecido. Recordad, esta portada con la cubierta almenada, estos son los Jerónimos, es el monasterio de San Jerónimo el Real, ¿no? Aquí están situados los claustros que hemos visto antes en plano, y aquí tenemos la construcción de esa gran plaza, que va a ser la primera, y que dará pie a una segunda plaza, porque la primera se les queda pequeña para algunas cosas y tienen que construir una nueva con distintas dimensiones. Pero si os dais cuenta, no nos estamos encontrando ante un complejo palaciego con una portada monumental, ¿no? Que nos dé la bienvenida y nos sitúe claramente en un espacio que nos indique estás entrando en un real sitio, ¿no? En una propiedad de la monarquía. Precisamente el que se haya desarrollado el palacio así, sin una idea preconcebida, es lo que dio lugar a esta planta tan extraña, ¿no? De hecho, los viajeros que venían y pasaban por la ciudad o eran incluso invitados, algunos viajeros decían que parecía más un monasterio o un convento cuando lo veían por fuera que un palacio, ¿no? Y es que estas paredes, estos muros de ladrillo, porque tampoco había dinero para más y era con lo que más rápido se podía construir, pues nos podían recordar perfectamente a, por ejemplo, no sé, pensad en las Descalzas en el centro de Madrid, ¿no? Muros de ladrillo bastante austeros, sí que es cierto que luego tienen una puerta de mampostería ya de corte más clásico, pero a eso nos estamos refiriendo. Y es que al final, ya lo sabéis que el 17 en España y el 17 en Madrid no es como el 17 en Roma, en el que el mármol lo inunda todo, ¿no? Aquí nos teníamos que conformar con el ladrillo y, si acaso, posteriormente granito y caliza, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco también la idea del conjunto del palacio y de lo más importante, lo que vemos al fondo, los jardines. Fijaos que aquí los jardines no están completos y ya tenemos una extensión que supera a la de la propia planta del palacio. Y como veis, no estamos hablando solo de vegetación, sino que hay una serie de edificios que asoman
y que de alguna manera decoran y por otro lado van a tener funciones muy interesantes dentro de todo el complejo. Para que os situéis, Museo del Prado por aquí y aquí llega Cibeles y el Palacio de Telecomunicaciones. La Puerta de Alcalá, esto no es Alfonso XII, la Puerta de Alcalá estaba... una de las primigenias puertas de Alcalá estaban más bajas de donde se encuentra la que mandó erigir Carlos III, ¿de acuerdo? Que sería más por aquí. Bueno, vamos a ver cómo en uno de los documentos que más nos sirven para analizar el Madrid del siglo XVII, que es la planimetría de Teixeira, vamos a ver las partes del palacio. En la propia planimetría, que es uno de los mejores documentos, como os digo, que tenemos para analizar el Madrid del siglo XVII, Teixeira lo que hace es numerar los edificios más importantes y fijaos la relevancia que tenía en ese momento el Palacio del Buen Retiro, que tiene su propia numeración, tiene un apartado, como así lo tendrá también la Casa de Campo, en la que se detienen a mencionar los aspectos y las zonas más importantes del complejo, que ahora veremos con un poco de detenimiento. Nos situamos de nuevo, porque os estoy poniendo plantas, perfiles de un lado, de otro, y os puedo estar mareando. ¿Dónde están los Jerónimos? Aquí, ¿de acuerdo? Esta zona es la primigenia. El cuarto real, el Alá del Príncipe o de Toledo, y entonces se van a suceder la Plaza Grande, importante Salón de Reinos, del que ahora hablaremos, y seguro que os suena. Distintos jardines, están los jardines del príncipe, los jardines de la reina, este es el jardín del rey que más pequeño, una sala de bailes o un casón de bailes, que esto de casón también os va a sonar, un coliseo, un teatro para representar obras de teatro. Nos encontramos en el siglo de oro y ya sabéis que el teatro vive uno de sus momentos álgidos, ¿no? Y que tanto la población como la corte suspira por las obras de Lope, Calderón, etc. Y luego una nueva Plaza Grande que, como os digo, se les queda corta y tienen que construir otra, ¿no? Bueno, como habéis visto, la configuración del palacio en torno a una plaza puede llamar la atención si pensamos en palacios que se desarrollan quizá en momentos posteriores más en bloque, ¿no? O incluso en anteriores, cuando se desarrollaban como fortalezas. Pero es que la plaza es un espacio fundamental en el barroco porque todo pasa por ahí. Os traigo una imagen de la mejor relación que tiene la Plaza del Buen Retiro con su homónima en el centro de Madrid, que es la Plaza Mayor, mandada a construir al final del mandato de Felipe III, por Gómez de Mora, el arquitecto defenestrado por el conde duque, y que es sin duda el ejemplo en el que se va a mirar el Buen Retiro, ¿no? La plaza sirve para desarrollar juegos, cualquier tipo de juego o espectáculo era de obligada celebración en cualquier tipo de acto. Esta imagen de Juan de la Corte nos enseña uno de los juegos favoritos por parte de la nobleza, que son los juegos de cañas. De cañas porque, si os fijáis, en vez de lanzas y armas con los que pudieran hacerse daño, pues jugaban con cañas. Los autos de fe, como habéis visto también en ilustraciones, se podían desarrollar en la Plaza Mayor, incluso las corridas de toros, porque antes no existían en Madrid hasta el siglo XIX, no existió una plaza de toros preparada específicamente, además en ámbito circular para celebrar las corridas, sino que se celebraban en la Plaza Mayor, ¿no? Y además, este toreo, que no tiene mucho que ver con el actual, era también otra de las celebraciones que tenían que estar sí o sí en cualquier calendario de celebraciones que tuvieran lugar, pues da igual. Que nace un príncipe, corrida de toros. Que se casa alguien, corrida de toros. Que viene alguien de fuera, corrida de toros. Era uno de los elementos que tenían que estar sí o sí, ¿no? Entonces, tiene sentido que cuando se
desarrolla este complejo palaciego que quiere también, de alguna manera, ofrecer lo que no puede ofrecer el Alcázar, que se encuentra en un solar un poco más angosto, pues preparar un espacio propio para las celebraciones, ¿no? Como os decía, el teatro es otro de los elementos fundamentales dentro de estas celebraciones del barroco, ¿no? Y la creación de un coliseo, de un teatro en específico que permita llevar a cabo representaciones que se van haciendo cada vez más y más sofisticadas con la llegada, por ejemplo, del teatro de tramoyas, en las que ya se crean escenografías complejas que hay que cambiar, que requieren varios planos, pues el momento perfecto para crear un espacio para estas obras es precisamente la construcción del Buen Retiro. Tened en cuenta que en el centro de Madrid existían corrales de comedias como el de la Cruz o el del Príncipe, ¿no? Pero no está además que el nuevo lugar de divertimento y retiro de la corte contara con una sala específica ya adecuada a las innovaciones tecnológicas, como podríamos decir, ¿no? Os muestro aquí, por ejemplo, un boceto para escenografías de la obra de Apolo entronizado llevada a cabo por Cosimo Lotti. Tenéis aquí, por ejemplo, en planta lo que era este coliseo, ¿no? Estas zonas de aquí son precisamente las bambalinas y fijaos la profundidad que tiene el escenario para poder articular toda esta serie de complejas escenografías que se llevaban a cabo para la representación de obras. Hay que tener en cuenta que hasta la familia real participaba en algunas de ellas, ¿no? Es una de las últimas piezas, de las últimas partes que se construyen del complejo palaciego. Se construye entre 1638 y 1640 y, como os digo, está preparada con esa última tecnología para poder llevar a cabo esas escenografías ideadas sobre todo por Cosimo Lotti, pero que lo que van a hacer van a ser acompañar textos, pues, por ejemplo, de Zorrilla o de Calderón o revisiones de Lope, ¿no? Antes de la construcción del Coliseo también se representaban obras de teatro, pero tenían lugar en el Salón de Reinos, que veremos a continuación. Y hablando de esa idea de construcción de la majestad, si bien por fuera ese palacio parecía más bien un monasterio, por dentro nada que ver, porque teniendo en cuenta la afición coleccionista de los austrias, que desde Felipe II sobre todo habían hecho gran acopio de obras de arte de grandes maestros, Felipe IV ya era un verdadero enamorado de las artes, ¿no? Y su afán coleccionista hizo que las colecciones reales se incrementaran. Eso se aprovechó para poder nutrir los espacios interiores de este palacio, ¿no? Y el programa más interesante de todo el Palacio del Buen Retiro, a nivel de aunación de las artes y de creación de un mensaje simbólico conjunto, es sin duda el Salón de Reinos, denominado así porque en el techo están los escudos de los diferentes reinos de la monarquía hispánica. Hay que tener en cuenta que en este momento el conde duque se encuentra en una posición bastante complicadilla, porque tiene a toda la antigua nobleza un poco de uñas, porque está removiendo bastante los protocolos, las etiquetas y demás, y nos encontramos en un momento de lucha interna entre los reinos de España. De hecho, uno de los grandes proyectos que tenía en mente el conde duque era la unión de armas, ¿no? Pero bueno, eso es para una charla en específico. Pero bueno, lo que interesa de esto es que en el programa decorativo se tiene en cuenta la representación de los escudos de los diferentes reinos como una manera de decir, bueno, la monarquía son todos estos reinos, ¿no? Y hay que tenerlos unidos y tienen que estar debidamente representados. Y también ocurrirá que lo que se cuelga en las paredes tiene que
comunicar un mensaje claro y que, como os he dicho antes, desde luego tiene que ir encaminado a reforzar esa idea de majestad de Felipe IV. Muchas de las obras que veis aquí las conocéis en realidad. Mirad, este es el Salón de Reinos en la actualidad. Ahora vuelvo a esa diapositiva porque se encuentran en el Museo del Prado. Y son, en general, acontecimientos bélicos que lo que hacen es poner de relevancia la supremacía de la monarquía hispánica, pero también cualidades que son atribuibles a su monarca y que no tienen que estar directamente o específicamente relacionadas con la victoria y el aplastamiento, sino con la idea de magnanimidad, la idea de confianza en los reyes administradores, o sea, en los virreyes y administradores de los distintos reinos, el honor, etcétera, ¿no? Por eso los episodios que en general narran lo que se denominó como el glorioso año de 1625, porque fue un momento en el que se dieron bastantes victorias estratégicas a nivel militar, todo va encaminado a hablar de esa figura, ¿no? De cómo es Felipe IV. Y de hecho aquí tenéis uno de sin duda los... las pinturas de propaganda política más conocidas de todos los tiempos, ¿no? Que es la rendición de Breda, en la que precisamente, como bien sabéis y bien conocéis, lo que estamos viendo aquí es ese gesto de Spínola de por favor, no se arrodille usted para entregarme las manos, ¿no? Ese tipo de cualidades son también atribuibles a Felipe IV en ese momento, ¿no? Y de hecho, el encargo de todos estos ciclos de pinturas que se desarrollan entre 1634 y 1635 van dedicados a ellos, ¿no? Pero no solo eso, hay también espacio para hablar de los orígenes míticos y de la vinculación mitológica de la monarquía y de la nobleza española. Ya sabéis que esto viene desde antiguo, ¿no? Los monarcas y la nobleza tienen que ligarse a las divinidades para de alguna manera reafirmar su derecho a su posición, ¿no? Y en el caso de España siempre ha existido la vinculación con Hércules, ¿no? Por eso Zurbarán será el encargado de pintar una serie de trabajos de Hércules. Os he seleccionado esto porque me encanta que veamos los cánones, ¿no? de cada época. Seguramente ahora, si hubiera que encargar una serie de trabajos de Hércules, este señor que está casi sacando tripa, aunque está bien fuerte con la barba y demás, a lo mejor no era el modelo que elegiría una agencia publicitaria, ¿no? Pero bueno, me parece interesante que lo veáis, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se cierra este salón? ¿Cuál es la apertura y el cierre? Pues en los lados más estrechos se va a colocar unos retratos que también conocéis todos, que son los retratos ecuestres pintados por Velázquez y otros artistas, porque en algunas obras intervienen otras manos, de los predecesores, Felipe III y Margarita de Austria, y de la monarquía en ese momento, de Felipe IV y su primera mujer, Isabel de Borbón. Y en la parte superior, en el dintel de la puerta, estará la gran esperanza de sucesión, el heredero Baltasar Carlos. Voy a volver atrás para enseñaros esa recreación del Salón de Reinos para que veáis la disposición. Fijaos, nosotros nos encontraríamos, a las espaldas tendríamos los retratos de Felipe III y su mujer, y de frente veríamos esa continuidad dinástica expresada en el presente y en el futuro. Bueno, pues en este salón, además de audiencias, por supuesto, era el mejor lugar para recibir a cualquiera, a propios y ajenos, como se diría. Se celebraban también algunas pequeñas obras de teatro, ¿no? Bueno, esto quería para que veáis uno de los elementos que
conservamos muy reformado y muy rehabilitado, porque durante la Guerra de la Independencia quedó muy trastocado, es el Salón de Reinos, que muchos de vosotros conoceréis como antigua sede del Museo del Ejército. Esta es una de las salas de los brazos de esa plaza cuadrada que hemos visto. Pero bueno, quiero que vayamos a ver otros elementos y sobre todo que veáis algunas imágenes de cómo eran esos jardines, de los cuales apenas queda nada, porque uno de los problemas que tenemos y quizá por uno de los motivos por los que tan poca gente puede hilar el Palacio del Buen Retiro con el parque actual es que apenas nos quedan restos, ¿no? Pero el salón de baile, también muy reformado y muy retocado, sí que nos queda. Hay discusión y no se sabe si Felipe IV llegó a utilizarlo, pero lo que sí es seguro es que en tiempos de Carlos II, el sucesor, se llevó a cabo, se completó la decoración, porque lo que nos ha quedado es este maravilloso fresco de la apoteosis de la monarquía pintado por Luca Giordano, como veis ya en los albores del siglo XVII. Este salón de baile, a día de hoy, no es otra cosa que el casón del Buen Retiro. Y fijaos que antes me he referido a casón porque su estructura quedaba un poco, resalía un poco del resto de alas del complejo y ya en su momento lo denominaron casón. Estas intervenciones son ya en su mayoría de Velázquez Bosco en el siglo XIX, cuando se lleva a cabo una reforma integral, pero afortunadamente los frescos de Giordano han quedado y se restauraron hace relativamente poco cuando se rehabilitó el casón como la sala de estudio, biblioteca y documentación del Museo del Prado, ¿no? Bueno, vamos a hablar brevemente de los jardines y construcciones, que es esa gran extensión que tenemos al margen del palacio. Para que veáis, fijaos, esto es el mismo plano que hemos visto antes de Teixeira, ya desde más lejos, y para que veáis la relación entre la disposición del palacio, os señalo rápidamente para que sigáis centrando siempre. Jerónimos, este brazo, aquí está el Salón de Reinos, y esto que resale es el casón, ¿de acuerdo? El Buen Retiro. Bueno, pues fijaos la extensión y el trabajo paisajístico que se lleva a cabo. Y esto tiene que ver también con una manera de abordar el jardín y la naturaleza, pero siempre intervenido por la mano del hombre. Esto viene del Renacimiento. Esta idea de una naturaleza, de un contacto con la naturaleza necesario, pero una naturaleza ordenada, ¿no? De ahí viene además también grandes espacios ajardinados y monumentales, como pueden ser, por ejemplo, los jardines del Bovoli en el Palazzo Pitti de Florencia, ¿no? Pero sin duda este fue uno de los espacios más maravillosos en la segunda mitad del siglo XVII, no me cabe duda, porque además de lo que os digo, de todos los elementos de jardín y de aguas, se crean una serie de construcciones que son relativamente comunes en la época, que serán denominadas ermitas, y son espacios que tienen una doble finalidad. Se denominarán ermitas porque tienen la finalidad del culto en una pequeña capilla, pero tendrán también espacios dedicados a otras actividades, ¿no? Pero fijaos el esfuerzo de corrimiento de tierras, de ingeniería hidráulica que se lleva a cabo, ¿no? El estanque que conocéis, el estanque grande, pero no era este el único lugar en el que había agua. Fijaos que se crea una gran ría que va a dar a una de las ermitas y las construcciones que seguramente fueron más imponentes en su momento, pero aquí en otra de las ermitas había un estanque que se fue el primeramente denominado como estanque grande. Suele haber confusión porque
en el año 37 todavía no está terminado. De hecho, en la vista que os he mostrado al principio se ve al fondo en construcción. Aquí era donde se representaban las obras de teatro, y aquí en esta isla central también se podían representar y aprovechar para algunas naumaquias, ¿no? Pero bueno, para que veáis la cantidad de elementos, y solo son algunos los que os he marcado aquí, pero bueno, tenemos aquí una bastante importante porque al menos a nivel de anécdota es relevante, y es la pajarera. Había también una leonera, que es una zona aquí con forma de hemiciclo, preparada pues para la lucha de fieras, que es algo que también se estilaba en el momento, la tenencia de animales peligrosos. Y las aves. Y al conde duque le flipaban las aves. Entonces se construye esta pajarera con algo que está también muy de moda en el momento y que también muestra el estatus, que es la tenencia de aves exóticas, y seguramente otra parte dedicada a la cetrería, que como bien sabéis es una actividad muy vinculada siempre a la realeza, ¿no? Bueno, pues con tantos pájaros y demás, los enemigos del conde duque y la población en general, que tenía mucha sorna, acababa llamando al complejo el gallinero, porque claro, había tanta pluma y tanto ave que, en fin, ya sabéis que siempre en el ámbito castizo ha habido mucha sorna para denominar las cosas, ¿no? Fijaos, esto ya es un grabado posterior en el que vemos de cerca, este sería el patio de la reina, este es uno de los brazos que va a dar a la plaza, y esta es la escultura, la famosa escultura de Felipe IV a caballo, elaborada por Pietro Tacca, que aparecerá en todas las descripciones denominadas como el caballo de bronce, ¿no? Tenemos que guiarnos muchas veces por este tipo de grabados y estas denominadas como vistas ópticas, que a veces eran más acertadas y otras más imprecisas, porque desgraciadamente no tenemos tantos testimonios de este lugar, ¿no? Pero bueno, os muestro también, esta es, bueno, una vista en la que hay un poquito de problema con la situación de las cosas, pero sí que es verdad que lo que nos coloca son algunos elementos relevantes. La escultura del caballo, esta es el estanque ochavado, que ahora os indicaré dónde está porque esta estructura sí que sobrevive, aunque la torrecilla del centro falta, y ha colocado directamente en el mismo eje el nuevo estanque grande con las casas y los aparatejos de pescaderos y demás. Bueno, como os digo, no es una vista que nos represente fielmente la distancia y la colocación, como podría ser más el plano de Teixeira, pero sí que de alguna manera reúne algunos de los elementos más interesantes. Luego fijaos el montañaje por aquí, que bueno, licencia de los artistas, ¿no? Fijaos, aquí sí que tenemos una vista ya en el siglo XVIII bastante más fiel de cómo pueden ser esos perfiles. Nos encontramos de nuevo, estamos en la zona del patio de la reina con la estatua del caballo. Aquí tenemos las torres que lo que hacen es coronar los vértices de esa plaza cuadrada, esa primera plaza cuadrada, y esto que sobresale por aquí es el perfil del casón. Entonces, con lo que quiero decir es que para las personas que sois de Madrid o que os orientáis mejor por Madrid, esto de aquí sería la calle de Alfonso XII, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Los Jerónimos está por aquí, justo por aquí detrás. Mirad, uno de los elementos que perviven parcialmente y que está bastante oculto dentro del parque actual es el estanque ochavado, que tiene esta forma de flor y que tenía una torrecilla en el centro a la que accedías por una plataforma. Esta idea de tener pequeñas construcciones que te encuentras conforme vas paseando, en la que te puedes resguardar quizá a tomar un refresco, a escuchar algo de música, porque podía haber música en vivo por los jardines, o que puede dar pie a una pequeña y espontánea escenografía en una representación pequeñita.
habla mucho del carácter de estos espacios, ¿no? Esta idea de un paseo en el que los sentidos se ven constantemente alimentados por construcciones o formas de plantear el terreno, de jugar con la vegetación que van a inducir a la sorpresa, al asombro o simplemente al puro deleite, ¿no? Mirad, aquí tenéis imágenes de ese estanque grande, esta obra de Martínez del Mazo, que siempre se habla de que seguramente sea el estanque del Retiro, nunca se había dicho con absoluta certeza, pero bueno, tiene toda la pinta. Y estas construcciones, denominadas pescaderos, pues también para poder sacar barcas o para almacenar distintos aparejos o incluso lo que os comentaba, ¿no? Para poder resguardarse en ellos, son las que rodeaban el estanque. Y bueno, ya por último quería hablaros un pelín más, pero bueno, para que vierais un poco más localizadas en el plano y cómo se encuentran distribuidas las ermitas, ¿no? Como os digo, la más espectacular, que cuenta con su estanque propio y está rodeada, va a ser San Antonio de los Portugueses, que la tenéis aquí y que va a ser, de hecho, la construcción que se utilice para posteriormente situar ahí la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, que lo hará Carlos III. Aprovechando esta construcción y los restos que quedan de ingeniería hidráulica de traer las aguas a esta zona. Algunos elementos más interesantes son, por ejemplo, la ermita de la Magdalena, que tenéis por aquí, que seguramente es una de las construcciones que han salido en las últimas obras que se están haciendo en el Retiro actualmente. Aquí estaría la actual plaza de la Puerta de Alcalá, la ermita de San Juan, que es donde se alojaba el teniente del Retiro, que era el conde duque, que tenía una magnífica biblioteca situada aquí. La de San Isidro, muy pegadita. Fijaos que al final la construcción de la nueva plaza más grande necesaria la acaba prácticamente absorbiendo. Y la de San Pablo. Veo por aquí a ver. ¿Y la ermita 3? Ay, claro, no, es verdad, no, me he comido un número, son 6. Bien visto, es una errata. La ermita 3 no, son 6 ermitas. La séptima podría ser la de San Blas, que se encontraba por aquí abajo y existía previamente a la construcción del Retiro. Y bueno, ya para concluir, algunas imágenes que nos quedan de los exteriores de las ermitas. Sí que es verdad que muchas de ellas se rehabilitan con el tiempo, pero fijaos, ¿no? Este es uno de los jardines que se encuentran delante de una de las ermitas. Y fijaos también algo interesante. Las obras de arte no van a estar solo en el interior, van a estar también poblando el exterior. Mira, aquí tenéis una de las reformas de las ermitas que se lleva a cabo en los años 60, pero para que veáis todos los recursos que al final se acaban poniendo. Decimos, igual pared de ladrillo, pero luego por dentro se recrean, pero bien. De hecho, conservamos un boceto de Colonna y Mitelli para esta cuadratura, para este trapantojo de techo que iba en una de las ermitas. Y fijaos el empeño en la decoración interior que se ponía, ¿no? Y luego, ya para concluir prácticamente con las ermitas, aquí tenéis la de San Antonio, rodeada de este estanque, que es casi un palacete en sí mismo, y que, como os digo, fue la construcción que se utilizó para la fábrica de porcelana de Carlos III. Como detalle, la obra de San Antonio de San Pablo de Velázquez, una de las pocas obras religiosas de Velázquez, estuvo en esas ermitas. ¿Y qué pasó después?
Bueno, cuando lleguen los Borbones va a haber proyectos para reacondicionar el Alcázar, para construir incluso un nuevo palacio, porque a Felipe V le gusta mucho esta idea de palacio rodeado de jardines que le recuerda a Versalles. Como os digo, Carlos III va a situar ahí la Real Fábrica de Porcelana y va a abrir partes al público para que el público disfrute. La Guerra de la Independencia va a dejar echado a perder el complejo. De hecho, en el siglo XIX, el barrio de Jerónimos se va a erigir sobre las ruinas prácticamente del palacio, ¿no? Y el parque en sí tampoco conserva apenas vestigios de este momento exacto del 17. Aquí os muestro, ya para finalizar, lo que conservamos. Los Jerónimos, muy reformados en el siglo XIX. El ala del Salón de Reinos, antiguo Museo del Ejército, también muy retocado, pero que conserva bastantes elementos del salón. El salón de baile, el casón, que es el casón del Buen Retiro, los tengo aquí señalados. Y luego, para cuando vayáis un día, entréis por aquí al Retiro y paséis por el parterre, aquí echad un ojo que está el estanque Ochavado. Bueno, ya, perdón, que me he ido me he ido un poco, perdón. Es que pido perdón porque estaba intentando quitar algunas imágenes, pero digo, bueno, aunque las veamos rápido, es como hay tan poquitas que por lo menos las personas que nos están viendo se las lleven puestas. Nada, Ángela, nos ha encantado, muchas gracias. Ha sido una charla súper completa. Yo me estaba imaginando a Felipe IV ahí paseando por sus jardines. Bueno, me ha encantado. Y yo te quería hacer una pregunta, porque ¿quién podía acceder a estos jardines? Hasta que Carlos III abre una parte de ellos, tú solo vas con invitación. A ti si te invitan, o sea, claro. Pensad que la corte es grande porque está compuesta por la nobleza, entonces ahí al final había un montón de claro. de gente, ¿no? Pero es de uso privativo para la corte. Sí. Y una última pregunta que estoy viendo que nos lo están mandando por el chat. Nos pregunta Caridad que si el estanque del que hablabas ahora al final es el que en el que está el Palacio de Cristal. No, ese estanquito Ochavado es muy pequeño. El lago del Palacio de Cristal es posterior. Es posterior, es ya del siglo XIX aproximadamente, cuando se crea en esa zona que creo que se denominaba Campo Grande, que era una parte destinada a la caza. Ahí se crea un proyecto paisajístico inglés. Por eso cuando vamos hay como muchas lomas y parece todo como muy, ay, esto es así. Y no, es el modelo paisajista inglés. Pero ya es posterior. Última pregunta, que veo que se está animando ahora el chat y están aquí aprovechando el último momento. Claro, sí, sin problema. Porque nos preguntan también que por qué existen las construcciones como la Casa de Vacas, la Casa de Velázquez, que esto, ¿por qué aparecen? Claro, es que esto es que fijaos que en la historia del Retiro tenemos la historia de Madrid, porque ha estado presente en todos los momentos, pero sí que es verdad que el Retiro que nosotros hoy conocemos es fruto sobre todo de intervenciones del siglo XIX que empiezan en el periodo isabelino, que tenemos algunos recuerdos de intervenciones de Fernando VII, pero sobre todo estamos en el XIX. La Casa de Vacas es ya de principios del siglo XX. El Palacio Velázquez es un palacio de exposiciones y congresos que se crea para una feria internacional de finales del XIX, cuando estamos en el momento de las exposiciones universales y demás, que es también cuando se crea el Palacio de Cristal. Pues esas son construcciones de finales del XIX. Ya posteriores. Sí. Bueno, pues nada, Ángela, muchísimas gracias por todo. Ha sido una charla súper interesante y esperamos verte pronto otra vez en nuestros directos. Que siempre claro que sí, ya sabéis que cuando puedo aquí nos vemos. Estupendo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos los asistentes por estar con nosotros un día más y nos vemos en la próxima.